Gràcies, Senyor, et donem perquè ens has donat la teva paraula escrita. Gràcies perquè d'ella podem aprendre moltes coses. En ella hem pogut conèixer Jesús, que és el nostre Salvador, però també ens has deixat l'exemple del teu poble d'Israel, que és guia, és inspiració, també és una oportunitat per aprendre i per corregir. I et demanem aquest matí que el Paco ens pugui transmetre la teva paraula, que els nostres cors estiguin oberts per rebre-la i que deixem espai per les teves veritats en el nostre cor. En el nom del Senyor Jesús. Amén. La serie Amor Redentor, que como ya se ha dicho, está basada en el libro del profeta Oseas. Y como el propio título de la serie indica, el tema central de la profecía de Oseas es el amor de Dios, que busca rescatar al ser humano de su miseria, la miseria que causa nuestro alejamiento de Dios. Como hemos oído ya en mensajes previos de esta serie, Oseas ha vivido en sus propias carnes el abandono de su esposa Gomer, que no solo le ha abandonado, sino que también se ha vuelto prostituta. Gomer representa a Israel, que se ha prostituido espiritualmente sirviendo a otros dioses de forma indiscriminada, o sea, promiscua. Como veíamos la semana pasada en el capítulo 4 del libro de Oseas, ofrecieron sacrificios a otros dioses sobre collados, sobre montes, debajo de encinas, de álamos, de olmos, como solían hacer otros pueblos de alrededor. Adoraban así los israelitas a dioses que de aquellas tierras de alrededor, en lugar de adorar al Creador de cielos y tierra, adoraban a dioses que supuestamente les ofrecían mejor futuro y seguridad, y no adoraban a Dios, que era Señor de todo lo creado y Señor de la historia. Adoraban a dioses que a cambio de la fertilidad les pedían quemar incienso y practicar la prostitución sagrada, y no adoraban a Dios, que a cambio de sus bendiciones lo que les pedía era justicia, amor, misericordia y fidelidad. En definitiva, el matrimonio entre Dios e Israel estaba roto. Israel se había prostituido espiritualmente. Pero esta idolatría del Israel del siglo VIII a.C., esta prostitución espiritual, no deja de ser sino un reflejo de la tendencia idolátrica del ser humano y de su alejamiento de Dios, del Dios que le ha creado. David Foster Wallace, un novelista popular ya fallecido, dirigiéndose a estudiantes de la Universidad de Kenyon en Estados Unidos en el año 2005, en el discurso de graduación, decía que todos adoramos a algo o a alguien, que la elección no es entre adorar o no adorar. La única elección, decía Wallace, que tenemos es qué adoramos. Este no era un hombre cristiano, de hecho, entendemos que era agnóstico o ateo y 3 años después se suicidó. En este mismo discurso apuntaba al coste que tienen los ídolos de nuestra sociedad. Leo literalmente, decía así: si adoras el dinero y las cosas materiales, entonces siempre querrás más. Siempre sentirás que quieres más. Si adoras tu propio cuerpo, tu belleza y tu atractivo sexual, siempre te sentirás feo o fea. Si adoras el poder, te sentirás débil, tendrás miedo y siempre necesitarás más poder sobre los demás para mantener el miedo a raya. Si adoras a tu intelecto, acabarás sintiéndote tonto, y no solamente tonto, sino fraudulento, porque querrás que la gente te considere listo y además
Vivirás con el temor a que descubran que no eres tan listo como pretendes. Como apunta Wallace en este discurso, los ídolos a los que servimos en nuestra sociedad son, decía él, tiránicos y nos devoran. Pero esto ya lo dijeron muchos siglos antes los profetas del Antiguo Testamento, Oseas entre ellos. Mala alternativa en la vida servir a los dioses de los pueblos de la sociedad en la que estamos. Vamos a leer ahora en el capítulo 6 de Oseas el pasaje que nos corresponde y ante esa realidad, ¿qué le dice Dios a este pueblo a través del profeta Oseas? Oseas capítulo 6, vamos a leer los versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a alguien, a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. ¿Cuál es la alternativa ante esta tendencia idolátrica nuestra como seres humanos de alejarnos de Dios, de servir a otros dioses con minúscula, a los que sirve nuestra sociedad, pero que a la larga tienen su peaje y nos hacen sufrir? La alternativa es volverse a Dios. Y el pasaje que hemos leído en los primeros 3 versículos contesta a esta pregunta. Volverse a Dios, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? Dios quiere convencer a su pueblo de que se vuelvan a Dios. Dios es el esposo fiel. Su esposa le ha dejado, se ha prostituido, pero así todo Dios le dice que vaya a por Gomer. Está dispuesta a recibirla de nuevo, está dispuesta a perdonarla aunque le haya dejado, aunque sea una prostituta. El profeta debe estar dispuesto a abrazar de nuevo a su esposa, a la que ama, a pesar de su prostitución. Y es la imagen del Dios que nos ama, no importa lo lejos que nosotros hayamos marchado, lo lejos que nos hayamos ido de Él. Dios quiere en estas palabras que nos pide volver a Él a través del profeta, que Dios siempre nos recibirá. Es la imagen que Jesús tomó en la parábola del hijo pródigo, el hijo que fue, desaprovechó todo lo que era su herencia, pero la imagen del padre dispuesto a recibir a su hijo querido. Por eso, porque lo quiere. Y no hay nada que pueda cambiar el amor de ese padre. El hijo ha podido hacer barbaridades, ser un necio, haberse ido, pero el padre le sigue queriendo. El amor del padre no cambia con el comportamiento del hijo. Sabe que el hijo ha estado sufriendo penalidades
ya no tiene la ropa que tenía antes, pero le quiere recibir. Y es la misma imagen que encontramos aquí. Aunque la mujer se fue, se marchó, el amor de Oseas por su esposa le hace volver a recibirla. Quiere decirnos Dios con estas palabras sobre todo esto: vuélvete a mí, te quiero, no hay nada que me hará rechazarte. ¿Por qué además Dios nos pide volver a Él? Porque Dios es el Dios en el que hay cura. Las heridas que nuestra idolatría, que nuestra infidelidad, que nuestro hacer en la vida lo que nos da la gana nos causa antes o después, y no solamente a nosotros, me atrevería a decir a los que nos rodean y aún a los más cercanos, en Dios hay cura. En Dios hay cura. Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ya de antaño, el Señor le había dicho a su pueblo en Éxodo capítulo 15, versículo 26, yo soy tu sanador. No acudas a otros caminos buscando sanar tus heridas. Ya es bastante que te hayas ido y estés sufriendo heridas. Ahora vuelve, y si vuelves, yo te voy a curar. Y te voy a curar como nadie puede curar. No te vayas a Asiria, ese gran poder que tiene muchas armas, que es arrasador. No te vincules con la gran Asiria, porque como le dice el Señor en el capítulo 5, versículo 15, Asiria no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Bastante es que te haya ido, ven al sanador. Y el sanador te va a ayudar, te va a curar, te va a recibir. En segundo lugar, vuélvete. Y vuélvete porque no solamente te voy a sanar, te voy a dar vida. Versículo 2, nos dará vida. Después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, indicando en una expresión hebraica, lo hará pronto. Un par de días y al tercero, como mucho, ya estará. Yo te daré vida, porque no solamente nuestra prostitución espiritual nos hiere, nos mata. Nos mata, nos devora, nos aniquila. Y Dios no solamente cura, venda como el buen pastor que hemos cantado antes. En Dios hay nueva vida. Y en tercer lugar, vuélvete a mí. Vuélvete porque en mí hay bendición. Y esta bendición divina, generosa, llena de amor, ha curado, ha dado vida y a esa nueva vida la bendice. El versículo 3 expresa esa nueva vida que parte de un conocimiento verdadero de Dios, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Y notad ahora la imagen tan poética, tan bonita. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia. Vendrá Dios a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. 2 metáforas. El alba, que es el inicio de un nuevo día. Recordad, yo os curo, os doy vida, y en ese dar vida es el inicio de un nuevo día en vuestra vida. Todavía no con la luz plena. Esa luz se va a ir desarrollando. Habéis tenido un inicio de conocerme a mí y esto se va a ir en aumento porque vamos a proseguir conociendo la luz del Señor, porque conoceremos a Dios mismo. Y la otra imagen, la de la lluvia tardía y la lluvia temprana, la de primavera y la del otoño, tan necesaria para que germine la vida y las plantas florezcan. Volveos, dice el Señor a mí. La segunda parte del texto plantea otra cuestión. Volverse a Dios, sí, pero ¿qué lo impide? ¿Qué lo impide? El resto del capítulo 6, desde el versículo 4 al versículo 11, nos muestra la respuesta a esta pregunta. O sea, qué invitación tan maravillosa de Dios.
¿Cuánto va a aportar? No lo dudéis, volveos a mí, porque tendréis cura, tendréis vida, tendréis bendición. Entonces, ¿qué lo impide? Si la oferta es tan sublime, dicha por el mismo Dios, ¿por qué no se vuelve Israel a Dios? ¿Qué impedía la vuelta de Israel a Dios? Dos cosas. La primera, su sincretismo. Los versículos del 4 al 6 nos hablan de cómo concibe Israel esta especie de prostituta espiritual alejada de Dios y sirviendo a otros dioses. ¿Por qué no se vuelve a Dios? En un sentido, las palabras se expresan como una especie de, vamos a decir, de frustración divina, de dolor del Dios que les invita. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Y entonces describe lo que es la piedad, la misma palabra en el versículo 4 que en el versículo 6, traducida por misericordia, la conocida palabra hebrea Gesed, el amor leal de Dios. Concepto muy importante del Antiguo Testamento que vincula el amor con la lealtad. Pero ese Gesed, esa misericordia o esa piedad, esa en definitiva religiosidad que vive Israel, es absolutamente superficial. No hay terapia para Israel porque Israel no es sincera, no se vuelve. Hay algo que le retiene. Es absolutamente superficial en su vivencia de Dios. Es religiosa, pero es una religiosidad que muestra un sincretismo, una unión con otras prácticas, es decir, no dejaban de sacrificar a Dios, le ofrecían sacrificios y holocaustos mencionados en el versículo 6, pero por otro lado vivían su vida como les daba la gana, buscando la ayuda supuesta de otros dioses, que les ofrecerían, según ellos, fertilidad en los campos, placer en el sexo, etcétera, etcétera. No querían perderse nada, así que cogían un poquito de cada dios a ver si entre todos le ayudaban algo. Eso es sincretismo. Eso es ser tolerante con todo lo que se dice, todo lo que se cree, todo lo que se ofrece. Cada cosa tendrá su parte buena y me aportará algo a la vida de seguridad. Pero el Señor les dice, eso es una razón triste y lamentable. Esa religión sincretista y supuestamente tolerante vuestra con todo, cogiendo al menú lo que a mí me interesa, es engañosa. Es absolutamente engañosa, es superficial, no cura. Lo que os hace es que os anestesia contra mi conocimiento. Este es el problema. Estáis anestesiados al conocimiento de Dios. Y eso es terriblemente peligroso. Esto es lo que les pasaba a los religiosos de la época de Jesús. De hecho, el texto del versículo 6, Jesús lo mencionó en dos ocasiones, una en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 13, y otra en el capítulo 12, versículo 7, dirigida a personas anestesiadas al conocimiento de Dios. Realmente no conocían a Dios, realmente no vivían la implicación tremenda de que el conocimiento de Dios lleva a la vida a ser misericordioso, como Dios lo es, y por lo tanto engañados. La religión de los fariseos, de los publicanos, y me atrevería a decir de muchos a lo largo de la historia también de la Iglesia, es esta. Ha sido una religión sin evangelio y sin la gracia de Dios. Absolutamente sosa, insípida, efímera, volátil, superficial y, en definitiva, inútil. Si cabe, como os decía, lo peor de todo es el efecto adormecedor. Me doy por satisfecho con esta vivencia religiosa. Ya me viene bien, pensamos. Y Dios dice, no te viene bien. Es un engaño. Es un sucedáneo de conocerme a mí. Estás confiando en tu práctica religiosa, no en lo que significa conocerme a mí.
Ese es uno de los obstáculos de realmente volverse a Dios, como diciendo, no lo necesito, estoy bien, ya me va bien con mi práctica religiosa. Y Dios dice, no, no te va bien, te estás engañando, vuelve a mí. Segundo obstáculo es el negacionismo. Segundo obstáculo que tenía que afrontar Israel era el negacionismo. Primero, el sincretismo. Segundo, el negacionismo. Y es lo que vemos que se transluce en los versículos del 7 al 11, porque Dios declara muy claro en el versículo 7, este era el mal, traspasaron mi pacto. Es decir, vivían como les daba la gana, sin prestar atención ni importancia a oír mi voz. Pero claro, la ruptura del pacto matrimonial de Israel con Dios o de Dios con Israel tiene consecuencias, como cualquier ruptura matrimonial. Y la infidelidad de Israel también la tuvo. Miseria, crímenes, muertes, robos, miedos. Esto es lo que describen estos versículos. Es una sociedad sumergida en el caos, a la que ni le pasa por la mente que los que viven de esta manera, pues es por causa del pecado y la corrupción humana, ajenos al juicio de Dios. En el tiempo del COVID hablamos mucho del negacionismo. Era curioso, y lo digo con todo respeto porque quizás alguno aquí presente era de esta postura. Yo no, pero confieso que me resultaba tremendamente impactante que a pesar de la información dada por los médicos, a pesar de las evidencias de las muertes, algunos seguían negando la realidad del COVID. Si es tu postura, la respeto, no la comparto, pero el negacionismo, así llamado, también en los medios de comunicación, ha sido un hecho. Pero no es solo un hecho con el COVID, con este mal que nos afligió y que todavía sigue coleando. El negacionismo es una realidad en otras áreas de sufrimiento de nuestra sociedad. Israel estaba en esta situación negacionista. Evidentemente, si lo niegas, no hay nada a qué responder. Pero entonces la pregunta es esta: volverse a Dios, ¿cómo? O sea, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo ha resuelto Dios esta tensión interna, permitidme ponerlo así, entre la intensidad de su ira por el mal que hay en aquella sociedad del siglo VIII a.C., por no decir la que hay a lo largo de todos los tiempos y que existe en nuestro mundo hoy día, y si no, ya sabéis, poner las noticias y tendréis todo tipo de información de todo el mal que vivimos en nuestro mundo. Y Dios siente ira santa, es decir, ante tanto mal, ante tanto sufrimiento, ante tanto desbarajuste, ante tanta injusticia, Dios, que es santo, justo y bueno, está airado. Está no enfadado, lo siguiente. Pero Dios, por otro lado, ama intensamente a Israel. El libro, ese es su tema. A pesar del desvarío de Israel, a pesar de que se ha prostituido, vuélvete que yo te curo, te doy vida, te bendigo, pero tú estás en lo tuyo. ¿Cómo se soluciona esta situación? Dios hace un análisis evidentemente perfecto de por qué Israel no se vuelve, porque está cómoda con su sincretismo y niega la realidad de lo que vive, con lo cual sigue su camino, lejos de Dios. No hay nada ni promesas divinas que les haga volver a Dios. Están situados donde están. Entonces, ¿qué puede hacer Dios? ¿Cómo soluciona Dios este terrible dilema de una sociedad sincretista y negacionista que le produce dolor, sufrimiento, y a Dios le produce un dolor terrible, un sufrimiento terrible y una ira terrible? Pero ama, sigue amando, no hay nada que pueda cambiar el amor de Dios.
La respuesta a esa pregunta tiene un nombre. Es Jesús. Esa es la respuesta divina. Dios ha venido a buscarnos. Como Oseas fue a buscar a Gomer. Porque Gomer no iba a volver. Porque nosotros no íbamos a volver a Dios, no teníamos los recursos en nosotros mismos para volver a Dios. Así que Dios le lleva en su amor a venir a buscarnos. Y como sigue airado por el pecado y por nuestra culpa, asume en Él mismo, en Jesús, la ira que cae sobre Jesús. La cruz es la expresión más sublime y la mejor respuesta a la barbaridad de este mundo y al amor de Dios. Por eso Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nos volvemos a Dios bajo la acción de la obra de Jesús y la acción de su Espíritu en nuestro corazón, abriéndonos los ojos de cuánto Dios nos ama. No hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quisiera dejaros estas palabras de un conocido autor, Philip Yancey, que creo que condensa bien esta idea central del libro de Oseas y de este capítulo en particular con esta invitación de Dios. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más, ni nada que podamos hacer para que nos ame menos. Oremos. Padre nuestro, te damos las gracias porque tú nos has revelado tu inmenso amor y lo has hecho de forma perfecta en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que en esta tendencia idolátrica nuestra a buscar soluciones por otras partes que no en ti, nos ayudes por tu Espíritu para volvernos a ti, para entender que la cura, la vida y la bendición está en ti, no en nuestras soluciones. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos a esta tendencia sincretista nuestra, que te servimos, pero en parte seguimos sirviendo a otras cosas, a otros intereses que no son de acuerdo a tu voluntad. Danos la luz tuya, de tu verdad, de tu Espíritu en nuestra vida. Y, Señor, que nos ayudes para, pues, volvernos en definitiva una y otra vez a ti. Padre, pedimos, si hubiera alguna persona que oyendo estas palabras aquí presente o algún día viendo la grabación, entienda de que ha caminado lejos de ti, creándose su propia religión a medida, como le ha interesado. Tu palabra quebrante su corazón. El fuego de tu palabra funda el hierro duro y que realmente, pues, ante la realidad de tu amor, el espectáculo maravilloso demostrado en Cristo Jesús de tu amor y tu entrega, pueda venir a ti sabiendo que tú le recibes, que tú le curas, que tú das vida y que tú le bendecirás. En el nombre de Jesús. Amén.